La lluvia llegó como una sentencia. No fue la lluvia que limpia, sino la que castiga a los que no tienen dónde esconderse. Aquella noche, un niño de la calle se detuvo frente a una gruta oscura y entendió que, si seguía caminando, una anciana no sobreviviría al frío. Las gotas azotaban las hojas, las techumbres de zinc hacían tambor, y el barro empezó a tragarse huellas que ya nadie parecía tener prisa por seguir. Entre la maleza, en el borde de la aldea, la boca de la gruta se mostraba como una boca apagada, oscura, húmeda y a mitad cubierta por enredaderas. De la garganta de esa sombra salió un soplo de aire, un rasguño débil y algo que respiraba con dificultad. Tomás la vio antes que la escuchara. Iba con la capucha puesta, los pantalones pegados al cuerpo por la lluvia y la mochila, una vieja bolsa de arpillera, apretada contra el pecho. Su respiración salía en silbidos cortos, el frío le daba en las costillas. No llevaba más que un trozo de pan seco dentro de la bolsa, una chaqueta con remiendos y la costumbre, aprendida en tantas noches, de no pedir abrigo. Había aprendido que las personas que ofrecían comida no siempre ofrecían compañía, y que la compañía a menudo traía preguntas que él prefería no responder. La figura dentro de la gruta era más pequeña de lo que Tomás había imaginado. Encogida sobre sí misma, con su cabello blanco pegado a la cara por la lluvia, la anciana parecía un trapo dejado al borde del fuego. Sus manos, arrugadas y manchadas, se aferraban a un paño que ya no podía calentar nada. Cuando Tomás se inclinó, notó que sus dedos temblaban como rama en vendaval. Sus ojos, abiertos en la penumbra, no enfocaban del todo. Parecía buscar un rostro conocido que la noche le había robado. Tomás no era un héroe por naturaleza. No había en él la grandilocuencia de los cuentos, ni la valentía que surge de un adjetivo. Tenía miedo. Pero algo en el miedo se le volvió responsabilidad en cuanto vio lo frágil que era la anciana. Quizá porque muchas veces había sido protegido por una mano desconocida. Un señor que dejaba pan en la puerta de una iglesia. Una mujer que le dio una manta sin preguntar su nombre. O quizá porque en su propia carne sabía lo que el frío hace cuando nadie se ocupa de ti. En el borde del corazón de Tomás hubo un destello que no necesitó pensar dos veces. Quedarse. Se acercó despacio, como si la gruta fuera un animal que pudiera despertar. Habló en voz baja para no asustarla. «Buenas noches», dijo. «Está bien». La mujer alzó la cabeza con un esfuerzo que parecía costarle años. Su voz era como una puerta oxidada. «No sé», murmuró. «Me perdí». Había en esa palabra un continente entero. Noches sin familia, puertas cerradas, manos que se apartan. Tomás no preguntó por qué. No necesitaba otra historia para confirmar lo que ya veía. Cubrió con su chaqueta la entrada de la gruta, dejando solo un hueco por donde la lluvia no entrara del todo. Y luego puso el pan sobre la roca más seca que encontró. Encendió el fuego con manos torpes. Sabía cómo conseguir chispa de un vidrio y una piedra, cómo usar un poco de papel viejo que guardaba para estas ocasiones. El fuego ladró pequeño, débil, pero igual expulsó algo del frío. El humo subió y dibujó en la boca de la gruta una pequeña cortina de protección. Al poco, la anciana estiró sus manos hacia el calor como si fuese la única verdad que aún le perteneciera. Mientras la lluvia seguía afuera, el interior de la gruta se convirtió en un universo aparte, una pequeña galaxia caliente y olorosa a humo y tierra. Tomás sentó a la mujer sobre un pedazo de lona que había traído consigo. Le quitó la chaqueta empapada y con lentitud la envolvió en su yuya propia. Sus manos eran jóvenes y callosas por falta de descanso. Cuando ayudó a la anciana a recostar la cabeza, ella cerró los ojos por un instante y dejó escapar un suspiro que parecía haber guardado desde hacía años. La noche se plegó en historias que no se dijeron. No hacía falta que se inventaran palabras bonitas. Tomás ofreció el pan,
y la anciana mordió con delicadeza, como si cada mija fuera un recuerdo. La lluvia marcaba el tiempo en la entrada de la cueva. Afuera, el mundo continuaba. Perros aullando a lo lejos, un carro que pasaba deprisa, y la luz intermitente de alguna casa que no cerraba la ventana del todo. Dentro, contaban el tiempo con la respiración. Tomás dejó que su mirada vagara un segundo por la figura de la anciana. Había cicatrices sutiles en sus manos, la huella de que había trabajado hasta que su cuerpo le dijo basta. En el borde de la mejilla, una línea de arrugas se curvaba como un río. A veces, la anciana entreabría los ojos y parecía ver un paisaje que no estaba allí. Cuando habló, sus palabras venían con retazos. Hubo una vez una casa, dijo, como arrastrando un cobertizo. Gente, risas, un perro. No sé cómo fue que todo se fue quedando vacío. Tomás no pidió detalles. Sabía que preguntar por la historia de alguien puede abrir puertas que tarde o temprano piden cuentas. En su lugar, le ofreció la bebida caliente que había recogido en una vieja botella que guardaba para emergencias. La anciana la miró con gratitud, y por un momento, Tomás tuvo la impresión de que detrás de su mirada titilaba un nombre, quizá remoto, quizá olvidado, que la noche no había logrado borrar del todo. El primer bloque cerró con esa imagen, la entrada húmeda de la gruta, las manos de Tomás protegiendo una chaqueta, la mujer recibiendo calor como quien recibe una bandera en tierra de nadie. No había héroes anunciados, pero sí una decisión: permanecer. Si esta historia te conmueve, compártela para que más personas la vean. Tomás sintió la responsabilidad como un peso nuevo que le calzaba al cuerpo. Permanecer con ella no significaba solo cubrirla. Significaba vigilar que nadie la echara, que nadie le hiciera daño, y que el frío no le robara la voluntad. Puso más madera al fuego, y con paciencia, separó la manta arrugada que la anciana llevaba. Encontró bajo ella una fotografía arrugada, amarronada por la humedad. A la luz del fuego pudo distinguir la silueta de una casa y la sombra de una niña, y algo en la foto le habló de pertenencias que ya no existían. Los minutos se estiraban y se comprimían como la cuerda de una vieja radio. Tomás inventó pequeñas tareas para pasar el tiempo: arreglar un agujero en la chaqueta con un hilo que llevaba, frotarse las manos para mantener la circulación, hablar en voz baja con la anciana para que su mente no se fuera demasiado lejos. Ella, por su parte, parecía alternar entre lucidez y fragmentos que se le escapaban como peces de una red. A veces entonaba una canción que casi no recordaba, otras nombraba cosas que no estaban más. Un ruido rompió la rutina de la noche. No era solo la lluvia, pasos firmes, pasos de botas en el barro, acercándose por el sendero lateral. Tomás oyó primero el crujido de la tierra, y luego las voces, bajas y risueñas, que se alejan o se acercan según la dirección de la conversación. El niño tensó los músculos, miró a la anciana, su pecho subía y bajaba inquieto. Por fuera, la aldea a menudo miraba con desdén lo que consideraba inútil. Algunos pensaban que la anciana merecía estar sola, que las calles eran para quienes podían ganar su sustento con las manos. Otros habían oído rumores, que fue mandada por su propia familia, que había hecho algo que despertó el enojo de un vecino. Los rumores son como la lluvia, caen por igual sobre los culpables y los inocentes. Tomás sabía eso, había aprendido a leer las horas en los humores del pueblo. Estas voces podrían ser de agrado, una pareja que volvía a casa, o de amenaza, hombres que buscaban la gruta para ocuparla, borrachos que divierten su crueldad con el abandono. No había manera de saberlo sin asomarse, y asomarse podía significar delatar la presencia de la anciana. Se apiñó a la sombra de la roca, sosteniendo con fuerzas la manta sobre la anciana. Su cuerpo era pequeño, y sus dedos no alcanzaban a cerrar del todo la entrada, pero bastó para que el fuego quedara apenas visible desde fuera. Las voces crecieron, se hicieron más claras. Uno de los pasos se detuvo un momento frente a la boca de la gruta. Alguien tosió. Un destello de luz, linterna barata, recorrió el borde, como un ojo que busca. Tomás contuvo el aliento. La linterna quedó fija en la entrada, y una voz masculina fragmentada preguntó: ¿hay alguien ahí? La pregunta tenía un filo. Podía ser la pregunta de un vecino que ofrecía ayuda, o de un hombre con intenciones de expulsar. Tomás respondió con la voz que le había salido de la garganta, baja y firme: estamos aquí, solo una mujer que necesita abrigo. Hubo silencio. Luego la voz dijo algo ininteligible, y el brillo se movió.
La figura resolvió seguir su camino, o al menos eso pareció. Tomás sintió las piernas temblar y el corazón golpeando como si quisiera salir por la boca. Cuando la luz se alejó, la realidad volvió a sus bordes, la lluvia, la leñita crepitando, la fragancia húmeda de la tierra. Fue esa noche que se le vino a la mente el recuerdo más vivo de lo que había pasado meses atrás. Una puerta que se cerró frente a él, una casa con ventanas que dejaron de mirarlo. Recordó a una mujer que un día le había dicho que la villa no era lugar para niños como él. La frase se le pegó en el oído como una mosca en la miel. El recuerdo no le dio consuelo, pero sí una razón para mantener la promesa muda que se había hecho muchas noches: cuidar a quien no tenga quien la defienda. En la mañana siguiente, la idea de pedir ayuda comenzó a rondar su pensamiento. No era persona de muchos planes, improvisaba como los mapas que dibuja la lluvia en los senderos. Salir a buscar a alguien implicaba atravesar la aldea, mojado, ensopado, con la chaqueta ajena. Implicaba contar una historia que quizá no querrían escuchar. Pero dejar a la anciana allí, aunque el fuego siguiera, la amenaza latente siempre presente, podía ser peor. Permanecer tenía su precio. Podrían llegar noches peores, o personas peores. Mientras Tomás meditaba, la anciana parloteaba en voz baja. A veces sus palabras eran claros vacíos, otras eran nombres. Tomás escuchó uno que se le pegó. Rosa. Lo dijo como quien recita una plegaria aprendida en la infancia, con esa mezcla de dulzura y culpa que traen los nombres cuando nacen de lo que se ha perdido. Tomás, con la inocencia que lo caracterizaba, le preguntó: ¿Rosa era alguien suyo? La mujer abrió los ojos y lo miró con una mezcla de sorpresa y ternura. Por un momento, la noche no fue tan oscura. Mi hija, susurró. Se fue hace tiempo. No pidió explicaciones ni reproches. A Tomás eso le bastó para comprender que la soledad de la anciana no era simple abandono, sino un tejido de pérdidas. Y en esa comprensión, su decisión se fortaleció. No solo la protegería de hombres que pudiese encontrar, sino también de la memoria que la devoraba. Hizo de pronto planes sencillos: encontrar una manta seca, buscar a alguien que la dejaran entrar en la iglesia, tocar la puerta del convento, o simplemente pedir a la parroquia algún cobijo temporal. Ninguna de esas puertas prometía abrirse, pero todas eran caminos más seguros que la calle. El día, sin embargo, no se prestó a facilidades. Cuando Tomás salió, el cielo parecía decidido a lavarlo todo otra vez. La lluvia, que había bajado a un murmullo en la madrugada, regresó con la insistencia de quien reclama una deuda. Las calles embarradas se convirtieron en pequeños ríos, y la gente que se cruzaba con él lo miraba con la indiferencia que se presta a los visitantes incómodos. Algunos bajaban la vista, otros murmuraban entre dientes. Una mujer, al pasar con su bolsa de compras, le lanzó una mirada de lástima mezclada con fastidio, y dijo en voz que no quiso ser oída: ¿Qué no tiene otra cosa que hacer que meterse en problemas? Tomás, que había aprendido a recibir bofetadas de indiferencia sin responder, siguió adelante. Entró en la iglesia buscando al sacristán. El hombre, con manos huesudas, le observó con sorpresa cuando contó lo que había visto. La iglesia estaba tibia de velas y de humo, pero en sus pasillos la caridad tenía que ganarse con papeleo y explicaciones. Le pidieron que volviera al día siguiente, que llamara a la oficina. Le dieron una lista de números que no funcionaban o que colgaban. La ciudad tenía sus redes, pero las redes no siempre atrapaban lo que ellas mismas dejaban caer. Ni esa noche, ni la siguiente, las soluciones vinieron envueltas en papel. Tomás regresó a la gruta cada vez con menos certezas sobre lo que podría lograr, pero con la convicción de que abandonar a la anciana no era una opción. Con cada intento fallido, su compromiso crecía en terquedad. La manta que prometía la iglesia no acudía, la autoridad local clasificaba las peticiones en prioridades que nunca incluían a una mujer sola en una cueva. La realidad del pueblo era fría, más que la lluvia, porque estaba hecha de cálculos que no siempre incluían compasión. Por la tercera noche la tormenta fue distinta. No solo llovía, había un viento que parecía haber decidido barrer todo rastro de calor.
La bocanada que salía de la gruta era menor y la respiración de la anciana más corta. Tomás perdió la calma por primera vez desde que la encontró. La meteorología se volvió una tercera presencia, una criatura con hambre. Debía decidir, quedarse a ver cómo la noche desgastaba la vida en pequeños pedazos o arriesgarse a salir y buscar ayuda real, sin garantía alguna. El miedo que sintió era de varios tipos. El miedo al rechazo, al no ser creído, a las puertas cerradas. El miedo a que su salida dejara a la anciana desprotegida frente a la intemperie o frente a quienes pudieran hallarla y juzgarla inútil. Y por encima de todo, el miedo a que la decisión de salir fuera demasiado tarde. Tomás cerró los ojos y escuchó la lluvia. Recordó, en un destello, a un hombre en el mercado que le había dicho una vez: «Los que valen, se valen a sí mismos». No recordaba por qué esa frase le había calado. Quizá porque nunca supo lo que significaba valerse sin pedir permiso. Quizá porque, aunque era pequeño, sospechó que valerse a sí mismo no equivalía a dejar a otros sin abrigo. Se cubrió con su chaqueta, enrolló la manta que había conseguido apañar y miró a la anciana. Ella dormía ahora, con la respiración como un rumor. Su peso era liviano como un saco de semillas. Su calor, aunque tenue, bastaba para que Tomás entendiera que cualquier decisión debía ser tomada con urgencia. Colocó junto a ella la botella con agua caliente que había calentado al fuego. Le besó la frente con la torpeza de quien nunca había tocado la piel de otra persona con tanta ternura. Al abrir la puerta de la gruta, la lluvia lo recibió como un animal viejo que no quería ser reprimido. Caminó a tientas por el sendero hacia la aldea, la arena pegajosa abriéndose a cada paso. Sus botas se hundían. La noche era un chaleco pesado que le rozaba la nuca. Sus ojos buscaban señales, luces encendidas, puertas entreabiertas, una figura que no fuera sombra. La calle principal estaba casi desierta. La lámpara del poste más cercano titilaba como un aviso de cansancio. Tomás llegó al mercado nocturno, donde unas pocas luces seguían encendidas para los que trabajaban hasta tarde. Un hombre de rostro curtido recogía cajas, una mujer barría alrededor de su puesto. Tomás se acercó, preguntó, contó la historia. Las respuestas fueron variopintas. No me pertenece. No hay espacio. ¿Por qué no la llevó antes? ¿Por qué usted se preocupa tanto? El rechazo se multiplicaba como una lluvia dentro de la lluvia. Entonces, en la esquina junto al molino, Tomás escuchó pasos firmes que no parecían de vecino. Era un sonido más controlado, más pesado. Zapatos de hombre que no eran de trabajo sino de patrullar. Una sombra se movió bajo la luz pálida. Tomás sintió que la sangre se le helaba en la punta de los dedos. Volvió la vista hacia la gruta, y a través del lustre del agua, creyó ver otra luciérnaga. Una figura que se acercaba por el sendero, sus botas anunciándolo. No sabía si era quien venía a ayudar o quien venía a expulsar. No había margen para vacilar. Tomás buscó, en un impulso que no supo explicar, algo con que defenderse. Su mano cerró un palo caído. No estaba acostumbrado a la violencia, pero sí a la necesidad de proteger. La idea de que la anciana pudiera ser echada de ese refugio donde había encontrado, siquiera por unas horas, algo parecido a la paz, le era insoportable. Avanzó hacia la voz, y la figura surgió del barro como un dibujo trazado en carbón. Un hombre con gorra, capas de barro en las botas, y una linterna colgando del cuello. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó el hombre, sin cortesía. Tomás notó, sin poder evitarlo, que aquel hombre tenía en la mirada algo de superioridad aprendida, la certeza de que las decisiones de la aldea debían pasar por su permiso. Era el primero de los hombres que tenían poder sin responsabilidad. Tomás tuvo que usar toda la voz que era capaz de sostener, y dijo: «Hay una mujer dentro, está enferma y no tiene dónde ir». El hombre lo miró con la pregunta que no necesita respuestas, y en vez de buscar compasión, apretó el gesto. «En la cueva no se puede quedar la gente, chico. Aquí esto no es para alojar gente», dijo con decisión. «Esto es terreno de la comunidad. No se permite acampar». La palabra «no se permite» le sonó a sentencia. Tomás sintió como la noche se afinaba y se volvía contra él. No había razón en la frase. Había un reglamento que, como dije, estaba hecho para olvidar a quienes más necesitan. Tomás, que nunca había acudido a los reglamentos, sintió que debía argumentar con algo más fuerte que las palabras, con el acto. Si no conseguía ayuda,
Sería él quien tendría que mover a la mujer. Pero mover a una persona frágil con lluvia y barro era una empresa difícil, y si al hacerlo le sorprendían, podrían encontrarse a merced del desprecio del hombre de la gorra. El hombre, sin esperar una respuesta, apuntó con la linterna hacia la gruta. La luz, fría y directa, iluminó la manta, el humo y la curva de la respiración de la anciana. El hombre la miró y sus ojos se endurecieron. Tomás vio que aquel hombre tomaba una decisión que no podía permitir. Sintió la sangre correr más rápido, la necesidad de protegerlo todo como una pared que se forma frente al peligro. Y así, delante del hombre de la gorra, delante de la lluvia que seguía golpeando, el niño se plantó. «No se va», dijo. La palabra no fue un grito heroico, fue la sentencia de alguien que sabe lo que es perder todo y decide, por esa experiencia, no dejar que otro pierda lo que aún le queda. El hombre frunció el ceño. La tensión creció como una cuerda que se tensa antes de romper. No era solo una disputa de voces, era el choque entre la ley impersonal que dicta qué puede estar dónde, y la ley íntima que dicta que nadie debe quedarse sin defensa. El barro, la lluvia, el humo del fuego, todo se convirtió en testigo mudo. El hombre arrojó la linterna a un lado, como si quitar la luz ayudara a disipar la verdad de la escena. Dio un paso hacia la gruta, con intención de ordenar, de imponer su voluntad. Tomás lo tomó del brazo con la fuerza que le permitieron sus músculos y su convicción, y por un segundo su mirada se cruzó con la del hombre. En los ojos del adulto había sorpresa, y en la del niño una firmeza que no conocía nombre. «Busca ayuda con el cura», sugirió el hombre, en un tono que pretendía ser razonable y que lo único que lograba era alejar la cuestión. «Pero aquí no puede quedarse. Esto es propiedad comunal, y si todos empiezan a ocupar cuevas». La frase quedó incompleta. Tomás supo que detrás de la llegada del hombre había otras intenciones. Quizá gente que quería el terreno para sí, quizá órdenes para limpiar la zona de indigentes, quizá la simple comodidad de no ver lo que no conviene ver. No tuvo tiempo de debatir. En sus manos, la garganta de la noche parecía gritar, actuar. Tomás respiró hondo y por primera vez desde que empezó la noche pensó en cuánto arriesgaba. Salir a la intemperie a buscar ayuda era una posibilidad, quedarse y disputar la gruta otra. No podía competir con regulaciones ni con voces largas de poder. Pero sí podía comprar tiempo, y tiempo era lo único que la mujer necesitaba. En ese instante tomó la decisión que cambió la dirección de la noche. Saldría a buscar a alguien que comprendiera la urgencia de un alma temblorosa, aunque tuviera que atravesar la lluvia por la mitad de la aldea y enfrentarse a miradas que le harían preguntas. Se soltó del hombre con un movimiento decidido. No le golpeó, no necesitó. El choque de voluntades quedó allí, suspendido como una gota a punto de caer. Tomás echó a correr, no hacia la aldea, sino por el otro sendero, el que llevaba al poblado viejo, donde vivía la mujer del molino que a veces dejaba entrar a los niños a cambio de que ayudasen un rato. Era una apuesta a la humanidad más que a las reglas. La lluvia lo recibió sin misericordia. El viento intentó derribarlo. Sus botines recogían barro y su chaqueta pesaba más que la noche. A cada paso oía detrás de sí los gritos del hombre que, sin entender del todo, dio orden de que no se fuera nadie, que si quería buscar ayuda lo hiciera, pero que no volviera a traer gente a la gruta. Tomás no escuchó las palabras enteras, solo escuchó el latido de la urgencia y la necesidad de llegar antes de que el frío ganara la partida. Y entonces, cuando ya casi estaba por perder la esperanza de encontrar a la mujer del molino despierta, y la niebla le pegaba al rostro, vio una luz a lo lejos, una ventana que no estaba completamente cerrada, una figura que se movía tras un vidrio empañado. Pensó en la voz de manos que saben abrir puertas, en el olor del pan caliente que a veces anunciaba una casa donde no se juzga. Corrió hacia esa luz, con el barro pegado a las botas, con el corazón palpitándole en la garganta como un tambor. No imaginó que en su camino otras sombras se acercaban también, unas que no buscaban dar cobijo, sino disponer la noche a su gusto. Pero eso ya sería otra prueba, pensó mientras golpeaba la puerta. Golpeó con fuerza y esperó que alguien, en la seguridad de una habitación iluminada, le abriera.
Sentía el agua en la cara, las mejillas rojas por el frío, pero no se rindió. Afuera la lluvia cantaba su implacable canción, y en la gruta un filo de calor temblaba como un animal herido esperando que alguien regresara con ayuda. Tomás, con las manos mojadas y la esperanza pegada a los dedos, golpeó la puerta, y la voz que contestó se oyó desde el umbral. Una mujer que entreabrió la ventana, sorprendida, y preguntó, con la mezcla justa de alarma y curiosidad, qué lo traía a aquella hora. Tomás abrió la boca para explicar, pero no alcanzó a terminar la frase. Detrás de la mujer, la sombra de un hombre se movió, y la luz del interior se apagó por un instante, como si alguien hubiese decidido que la noche debía tragarse la escena de nuevo. La puerta se cerró antes de que pudiera recibir una respuesta clara. Tomás quedó allí, bajo la lluvia, con la voz sellada en la garganta y la certeza de que la noche no se rendiría fácil. Tenía que decidir si golpear otra puerta, si volver a la gruta con manos vacías, o seguir buscando hasta encontrar a alguien que creyera en la urgencia de una anciana que temblaba en una cueva. La elección pesó como una losa en su pecho. Y mientras la tormenta seguía, unos pasos apresurados resonaban a lo lejos. No todos eran de ayuda. Algunos pasos tenían la cadencia de quien viene con intenciones desconocidas. Tomás apretó los puños y con el barro hasta las rodillas, emprendió un nuevo camino hacia la luz más próxima, sabiendo que con cada paso el destino de 2 vidas pendía de su decisión. La noche, indiferente, observaba. La lluvia no aflojó, al contrario, parecía agrandarse con cada intento fallido de Tomás por conseguir ayuda. La puerta que se cerraba en su cara dejó un eco en el barro, y ese eco le siguió hasta la siguiente casa, después a la siguiente. Cada golpe resonaba, como si llamara a la conciencia de la aldea, y ninguna conciencia respondida. Cuando al fin una ventana se entreabrió, la voz que le preguntó desde dentro sonó cautelosa, como quien mide el peligro de abrir un refugio a extraños. «¿Qué quiere un chico a esta hora?», dijo la voz. Tomás respiró con fuerza, con la lluvia pegándole a la cara y la sensación de que el tiempo estaba hecho de agujeros por donde se colaba la muerte si no actuaban. «Hay una mujer», respondió. «Está enferma en la gruta. No tiene dónde ir». Hubo un silencio largo y luego la voz, una mujer mayor que se presentó con voz firme y ojos que, aunque cansados, no tenían prisa por juzgar. Se llamaba Marta, vivía junto al molino y durante años había dejado que los muchachos de la calle calentaran sus manos en la cocina, a cambio de arreglos, recogida de leña o simplemente por compañía. Era de corazón duro en el exterior, pero con manos que habían sabido curar pies descalzos y conciliar duermevelas. Marta abrió la puerta. Su chaqueta olía a harina y a té. Su mirada le dio a Tomás la primera sensación real de que alguien podía creerle. Ella no prometió grandes gestos. Dijo que no podía llevar a todos, pero que sí podía mirar. Tomás, con la temblorosa mezcla de agradecimiento y miedo que le dan los que han esperado demasiado, no dudó un segundo y la guió por el sendero embarrado hasta la gruta. Volvieron juntos, Marta con una linterna y una grande manta plegada en el brazo, Tomás con sus manos enfangadas y la determinación clavada en el pecho. Al verlos acercar, el hombre de la gorra, el que había intentado expulsar a la anciana, se plantó otra vez en la entrada con la misma postura de quien defiende normas que le convienen más a él que a la comunidad. Pero esta vez no estaba solo. A su lado, por la curiosidad más que por la compasión, se había quedado un vecino que barría afuera de su casa y un muchacho del molino que, sin proponérselo, había visto luz y se había acercado. Marta no pidió permiso. Caminó hasta la bocana de la gruta y dejó la manta a los pies como quien pone paz sobre una discusión. Inspectó a la anciana con la rapidez de quien ha sabido reconocer señales de peligro en cuerpos que flaquean. Sus manos eran prácticas, palpó la frente, sintió el pulso y escuchó con la palma la respiración. Habló pocas palabras, directas, como quien no quiere asustar. «Necesita abrigo y calor», dijo, y pronto. El hombre de la gorra bufó, la vieja frase hecha en la boca quejosa de los que se creen administradores del mundo. Esto no se puede convertir en costumbre. Marta lo miró con una calma que no prometía derrota ni sumisión. «No estamos pidiendo convertirlo en costumbre», replicó. «Pedimos humanidad. ¿Quién tiene una carreta? ¿Quién puede ayudar a llevarla a mi casa mientras vemos qué hacer?» Hubo un murmullo,
un gesto de evasión, un silencio pesado. El hombre de la gorra cruzó los brazos. La lluvia dibujaba líneas en su cara, y su autoridad parecía haber sido mojada por la misma lluvia que lo humedecía. Nadie ofreció la carreta. Nadie, salvo el muchacho del molino, que cargó la voz con un «yo puedo ayudar», que no parecía preparado, pero sí sincero. Entre 3 empujones, y a pesar del barro, lograron sacar a la anciana. La envolvieron en la manta como quien cubre algo frágil y sagrado. Tomás sostuvo la cabeza. Sintió que su cuerpo, agotado, ofrecía la única estabilidad que en ese momento estaba dispuesto a dar. Entraron en la casa de Marta, que desprendía calor y harinas, y ahí, en una cocina pequeña con una mesa carcomida por el tiempo, un microcosmos se armó. La anciana sobre una cama improvisada, Tomás secándose la cara con una toalla gruesa, Marta y el muchacho del molino, preparándole té. Dentro del refugio, el humo del fuego olía a pan y a hogar. Afuera, la lluvia seguía su campaña. La anciana abrió los ojos con lentitud y miró a Tomás como si hubiera sido capaz de ver su nombre en la penumbra. Le tembló la mano cuando trató de tomar el pan que le ofrecieron, pero al final comió, sin prisa, con la misma delicadeza con la que se cura una herida. Marta, con un temple que no admitía florituras, habló de pasos concretos: llamar al médico del pueblo a primera hora, llevar a la anciana a la clínica si sus signos no mejoraban, y hablar con la cura para ver si había algún recurso. Tomás, que no sabía de papeleo ni de promesas grandes, escuchó cada palabra como un mapa nuevo. La sensación de poder haber hecho algo bueno le daba, por vez primera en noches, la calma de que había movido una pieza en el tablero. La noche transcurrió entre retazos de vigilia y sueños breves. Tomás se quedó al lado de la anciana, en un rincón de la cocina que Marta dejó para él. No durmió bien. Su cuerpo se entregó por minutos y volvió a la vigilancia como si hubiera aprendido a no confiar en la ausencia de amenaza. La anciana, a ratos, dormía. A ratos, murmuraba nombres, cadenas de palabras que parecían ser las primeras notas de historias rotas. Entre esos murmullos, Tomás oyó otra vez Rosa, y con esa palabra, su curiosidad se transformó en una especie de misión muda. A la mañana siguiente, la lluvia había disminuido a un lloviznar que apenas llenaba los charcos. El frío seguía presente. Pero el aire no era la furia de la noche anterior. Parecía un testigo cansado que por fin se dignaba a mirar de cerca. Marta envió al muchacho del molino a la clínica a caballo para avisar, mientras ella y Tomás preparaban un baño tibio para la anciana. Fue un trabajo laborioso: moverla sin herirla, frotarle las manos para devolverle circulación, mantenerla callada para que no se agote. La anciana, entre sorbo y sorbo de té, contó fragmentos. Su nombre, cuando lo dijo con claridad, fue Doña Elena. Dijo que había perdido la casa cuando los jóvenes se fueron a la ciudad. Dijo que su hija, Rosa, se había marchado con un hombre y que con el tiempo las cartas dejaron de llegar. Había en sus palabras una mezcla de arrepentimiento y de culpa, como si la memoria llevara en su cuaderno la página de las ausencias por completar. No pidió ruegos, simplemente dijo lo que el tiempo le dejó decir. Tomás escuchaba y, sin saber exactamente por qué, vio en Doña Elena una historia que no era tan lejana de la suya. También él había conocido puertas que se cerraban, había aprendido a buscar en los pliegues de la noche por manos que ofrecieran algo más que comida. A veces, en sus pensamientos, imaginaba que los nombres que pronunciaban los mayores eran pequeñas anclas que los ataban a una dignidad que la gente ya no veía. Prometió en silencio, más para tranquilizar su propia conciencia que por fe en promesas, que si encontraba a Rosa, la buscaría. El médico llegó en una carreta pequeña al mediodía. La evaluación fue sobria, pero esperanzadora. La anciana estaba deshidratada, con signos de hipotermia leve, pero no había una enfermedad aguda que requiriera internación inmediata. Le pusieron suero en el brazo y recomendaron unos días de observación. La noticia fue un alivio que sonó a campana templada en el corazón de Tomás. La comunidad reaccionó con pequeñas olas. Una vecina llevó sopa caliente, otro dejó unas mantas envueltas en plástico.
El hombre de la gorra se mostró menos altivo cuando supo que había un profesional de salud y que por lo tanto la presencia de doña Elena no era un asunto de costumbre, sino de emergencia. La dureza del mando se transformó en una frialdad calculada. Hubo quien murmuró que Tomás había sido un insolente, pero la levedad de esas quejas fue cubierta por el ruido de cucharas en platos y por la actividad de los que ayudaban. Con los días, las cosas no se resolvieron por sí mismas. Doña Elena no tuvo una familia que apareciera temprano para reclamarla. La clínica llamó al registro civil, revisó papeles viejos, preguntó en la parroquia por algún nombre. Alguien en la oficina municipal reconoció la foto que doña Elena guardaba en su bolsillo, una casa con un pequeño jardín, pero nadie tuvo una dirección clara. La búsqueda de Rosa, que Tomás había prometido por dentro, se topó con la burocracia y la distancia. Sin embargo, la noticia del acto de Tomás empezó a circular. Lo que había comenzado como un rumor se convirtió en una conversación más grande sobre quién celebra la compasión y quién se conforma con el silencio. Marta, que tenía poco pero una firme tradición de no dejar a una persona sin techo, ofreció que doña Elena se quedara mientras se organizaba algo más definitivo. No era una solución perfecta ni permanente, pero dio un contorno de seguridad. Ella insistió en que Tomás, que había pasado noches durmiendo a la intemperie, se quedara con ella también. Trae leña, barre, arregla la cerca, dijo, y come. No es caridad, es compañía. Tomás dudó. Había en él una extraña mezcla de gratitud y desconfianza. ¿Cómo aceptar un lugar donde las cosas se preguntan por nombre? Pero la cocina de Marta, caliente esa tarde, se abrió para él con un gesto sencillo. Un plato humeante y un lecho en el que no tendría que pensar en dónde dejar la cabeza. Aceptó. No fue una adopción formal, no hubo cambio de documentos ni promesas que asustaran. Fue un acuerdo tácito donde todos ganaban algo. Marta ganó compañía, Tomás protección, doña Elena un techo. Los días siguientes fueron de una mundanidad que devolvía a la vida su ritmo habitual. Tomás aprendió a cortar leña sin hablar, a encender el fuego para el café sin mirar las manos, a barrer las migas que se pegaban en la mesa. La labor enseñó el valor de la repetición. Los gestos pequeños, sostenidos, fueron como puntadas que cosían la éstera de la nueva mañana. La anciana, recuperándose en el cuarto tras la cortina, veía el tiempo desde ventanas pequeñas, a veces confusa, a veces clara. En momentos de lucidez, agradecía en voz baja a Tomás y a Marta. En momentos de niebla, volvía a decir fragmentos como si ensayara su memoria. Quien más cambió, sin embargo, no fue el pueblo entero de golpe, sino pequeños fincones. Un mercader dejó comida sin preguntar, una madre del barrio mandó un paquete de ropa sin rodeos, y un chico que antes había mirado con indiferencia al niño de la calle, posó su mirada por primera vez con respeto. Las ondas se expandieron en silencio. No hubo una proclamación oficial de héroe. Tomás no necesitó ser la noticia grande. Lo que llegó fue más sutil, una invitación a trabajar en el molino, una pequeña paga, 2 horas de escuela por la mañana con el maestro que reconocía en la educación una forma de devolver dignidad. Para Tomás, eso era más valioso que las palabras. Podía comprar conciencia con trabajo, entender que su lugar se ganaba con esfuerzo. La búsqueda de Rosa, sin embargo, no desapareció. Tomás, impulsado por la mirada de doña Elena cuando la recordaba, habló con la gente que pasaba por la plaza, con quien recibía cartas, con quien tenía remembranzas. Preguntó por un pueblo de al lado, por una casa donde crecieron los niños. Se topó con respuestas fragmentadas. Alguien dijo que había visto a una mujer con ese nombre en la estación de autobuses hacía 5 años. Otro que alguien la vio subir a una carreta hacia la ciudad. Eran pistas, no certezas, pero para Tomás, cada rumor era un cabo al que agarrarse. El tiempo curó lo evidente. La anciana recuperó peso. La fiebre se fue. La voz ganó volumen. Había en sus ojos una mezcla de resignación y gratitud que se parecía a una tregua con la vida. Un día, sentada en la mecedora del porche, con la manta sobre las rodillas, pronunció palabras que fueron regalo y salida de algo que había quedado atado. «No puedo prometer que la vida nos devuelva lo perdido», dijo doña Elena, mirando al niño que había resistido la lluvia por ella. «Pero puedo prometer que mientras me quede aliento, no se quedará usted sin dónde poner la cabeza». Tomás no esperó promesas grandes. Su corazón, acostumbrado a sorpresas pequeñas, se conformó con la mencionada compañía. Marta y él negociaron una rutina.
Tomás ayudaría en el molino por las mañanas y por las tardes tendría clases con un maestro que venía 2 veces por semana. Por las noches colaboraría en la casa y tendría un rincón propio. Fue una transición que no borró la calle de su pasado, pero le ofreció raíles con los cuales aprender una trayectoria distinta. No todos los días fueron fáciles. Llegaron comentarios, miradas, preguntas que picaban como moscas. Hubo quien recordaba al hombre de la gorra y su frase de «no se permite», y hubo quien, al verlo ahora con la cara más limpia, se ruborizó. La acción de uno solo no resolvió las grietas institucionales que habían permitido que una anciana quedara desamparada, pero sí hizo visible lo que antes se ocultaba. Ese visibilizar provocó malestar en algunos y alivio en otros. El pueblo, poco a poco, comprendió que las noches no eran un hecho aislado, sino una consecuencia. Pasaron semanas, y en una de esas mañanas en que el sol despuntaba tímido y el viento olía a tierra seca, una carroza llegó desde la ciudad con un sobre atado a una cinta. Al abrirlo, doña Elena tembló. Una fotografía vieja, con colores desvanecidos, una letra que alguien reconoció como la de una amiga de la juventud. Era un contacto, alguien que recordaba a Rosa, diciendo que podía ser la misma que había desaparecido años antes. No era la certeza, pero era el primer hilo sensato que aparecía en mucho tiempo. Las gestiones se activaron. Un funcionario del registro civil revisó, una voluntaria de la ciudad preguntó en voces que sabían moverse en papeleo, y una tarde se confirmó. Rosa vivía en una ciudad cercana, había trabajado en una fábrica y había tenido hijos. La confirmación tardó lo suyo, pero llegó. Doña Elena lloró. No era una felicidad limpia. Había pasado tanto que las lágrimas mezclaron dolor y alivio. Existía la posibilidad de un reencuentro, no la garantía de un abrazo sin preguntas. Tomás acompañó a doña Elena el día en que fue a la terminal a esperar la llegada de una mujer que debía enfrentarse a años de ausencia. Se pararon en la banca, agarrándose el uno al otro como si fueran compañía mutua. Cuando Rosa bajó del autobús, su aspecto estaba marcado por los años. La vida no había sido amable, pero había una mirada que, al reconocer, aceleró el latido del que espera la casa. Madre e hija se miraron con una distancia que la costumbre no permite sustituir. Hablaron, se tocaron con cautela, y en ese gesto hubo la reconstrucción de una historia que jamás sería la misma, pero que podía empezar de nuevo. No todo fue reconciliación inmediata. Hubo preguntas duras, explicaciones que se pidieron y no siempre llegaron. Rosa contó que la vida la había llevado a calles ruidosas y trabajos sin horarios, que había perdido contacto con su madre por miedo y por necesidad. Hubo reproches, lágrimas, disculpas. Tomás, que no era sangre, se colocó junto a doña Elena con la evidencia de que su acto pequeño había abierto una puerta que nadie esperaba siquiera tocar. La reconciliación no borró la realidad. La ciudad no entregó soluciones mágicas ni promesas que lo arreglaran todo. Lo que sí hizo fue restituir algo esencial, la posibilidad del encuentro. De ese encuentro surgieron arreglos prácticos. Rosa se comprometió a acompañar a su madre a revisiones médicas. Doña Elena, en la medida de sus fuerzas, explicó su historia. Rosa pidió perdón. No tuvo todas las respuestas. Doña Elena escuchó. Fue un inicio áspero pero humano. La historia, poco a poco, se fue volviendo pública en la aldea y en pueblos cercanos. No con fanfarrias, sino con relatos que la gente contaba en la puerta del molino, en la iglesia, en las plazas. Había quien la hacía más grande y quien la dejaba en su justo tamaño. Una acción que evitó un final, ni heroísmo perfecto ni salvación total. Tomás no quiso aplausos. Cuando alguien le ofreció una invitación para hablar en la iglesia sobre compasión, negó con la cabeza. Prefería hablar con su trabajo, con la madera, con las clases que comenzaba a cursar. Quería que su historia fuera, sobre todo, un motivo para que otros comprobaran que la voz de un niño podía mover la piedra de la indiferencia. El hombre de la gorra se volvió un personaje distinto en el pueblo. No cambió del todo. La costumbre de mandar estaba incrustada en él, pero hay fuerzas que erosionan. Al ver la cara de Tomás en el molino, con la harina pegada en las manos, y al oír las voces que contaban cómo había plantado su cuerpo para proteger a una anciana, algo de su dureza se fisuró. No le gustó admitirlo, pero empezó a mirar de otra manera a las personas de la calle.
No fue una conversión religiosa ni un acto dramático, sino una oscilación menor en el termómetro de su carácter. El tiempo siguió haciendo su trabajo. Doña Elena tuvo días buenos y días nublados. Rosa, con paciencia y errores, volvió a entretejer su lugar. Marta siguió siendo la madre terrenal que ofrecía pan. Tomás supo que su lugar no era definitivo, pero encontró en la rutina un pequeño santuario. Despertarse con la humedad en el aire, poner leña al fuego, ir al molino a sacar la harina del día. Aprendió a atarse los cordones de botas con manos menos torpes. En las noches, volvía a la casa de Marta a leer, con la lámpara apagada, el rostro de doña Elena reposando en una silla. Habían entre ellos un respeto que no se compraba ni se vendía, se daba. Un día de otoño, cuando el viento ya no llevaba lluvia sino hojas secas, el maestro del pueblo organizó una pequeña reunión. Invitó a Tomás, a Marta, a doña Elena y a algunos vecinos. No fue gran cosa, una mesa con unas galletas y té. Pero allí, entre bocados y palabras sencillas, se habló de la costumbre de mirar para otro lado y de la responsabilidad que tenemos como comunidad. Fue una conversación sin sentencias, con más preguntas que respuestas, y eso la hizo valiosa. Tomás habló poco, dejó que la voz de Marta tomara el ritmo, pero cuando dijo, un niño soportó el frío y la lluvia para que una anciana no durmiera donde la muerte podía encontrarla sin advertir. La frase se quedó flotando en el aire, como una marca que no quisieron borrar. Esa noche, Tomás regresó a su rincón en la casa con la sensación de que algo primordial había cambiado. Ya no era solo el que recibía miguitas. Había manos que se ofrecían para ayudarle a aprender. Había una anciana que, con su mirada, le decía gracias. Había en los gestos pequeños una nueva geografía. No era un final redentor, ni un premio. Era la concreción de una opción hecha carne, permanecer cuando muchos decidieron huir. El invierno siguiente llegó con menos furia que la tormenta que Tomás había enfrentado, pero con frío suficiente para recordar que las noches llevan memoria. La gruta, cerrada bajo la maleza, quedó como recuerdo de aquella noche de tempestad. A veces, de camino al molino, Tomás pasaba por su boca y sentía un cierto vértigo. Se inclinaba y dejaba una piedra en su entrada, como quien marca un silencio con respeto. No derribó la gruta, la dejó como reliquia. Allí había quedado la huella de una elección, la de un niño que había soportado la lluvia y el frío para proteger a una anciana abandonada. La vida siguió con la misma mezcla de fragilidad y esperanza de siempre. Doña Elena y Rosa encontraron rutinas que no arreglaban todo, pero que les devolvían terreno. Marta siguió sirviendo pan a quien lo necesitaba, y el molino tuvo, por primera vez en años, un aprendiz con manos trabajadoras. Tomás, al final, comenzó a ir a la escuela de día y a soñar con un oficio que no implicara la noche eterna. Comprendió que el gesto con el que nació su reconocimiento no debía ser la excepción, sino la puerta para algo más grande, la convicción de que, cuando uno resiste por otro, la vida se vuelve menos inhóspita. En la mañana en la que la nieve apenas apareció como un rumor en las cumbres lejanas, Tomás y doña Elena compartieron una rebanada de pan en la mesa de Marta. La habitación estaba iluminada por el sol que entraba oblicuo y dibujaba longitudes doradas. Doña Elena miró al niño y le apretó la mano con una fuerza que no supuso. No dijo muchas palabras, bastó la presencia, el gesto, la mirada que decía, has hecho lo que había que hacer. Tomás sonrió. No era una sonrisa de triunfo, era una sonrisa que había aprendido a ser cuidadosa con la alegría. Había descubierto que la compasión no siempre trae milagros, pero sí abre puertas, y que a veces la fidelidad a un gesto mínimo, quedarse, resistir, acompañar, era la que cambiaba el curso de una vida. La gruta fue quedando atrás como un recuerdo que no pedía ser olvidado, sino que exigía ser aprendido. En las plazas y en las casas
se contaba la historia con diferentes acentos. Algunas la ensalzaban como hazaña, otros la contaban con la modestia de quien aprecia la cordura. Pero en el fondo, lo que quedó no fue el ruido de la fama, sino el eco de una noche en que un niño soportó el frío y la lluvia para proteger a una anciana abandonada. Ese eco corrió por las calles y con el tiempo encontró a otros corazones dispuestos a hacer lo mismo. Si esta historia tocó tu corazón, compártela para que más personas la vean. La vida siguió imperfecta, y sin embargo, algo había cambiado. La gente empezaba a comprender que la indiferencia no era indispensable, que la acción, por pequeña que fuera, tenía consecuencias. Tomás siguió creciendo sin fanfarrias, con las manos curtidas y la cabeza llena de nuevos nombres. Doña Elena encontró en su hija razones para reconstruir, y Marta siguió siendo la mujer que abría la puerta cuando el pueblo cerraba los suyos. Y cada tanto, cuando la lluvia volvía con furia, Tomás pasaba por la entrada de la gruta, ponía una piedra, y sin palabras, agradecía a la noche por haberle permitido quedarse cuando hizo falta. Comparte esta historia si crees que la compasión puede cambiar realidades.